Buenos días a todos los que nos estáis escuchando. Felicidades por continuar con el ayuno. Si alguno ha comido o ha fallado, no hay ningún problema, ¿vale? O sea que adelante. Y bueno, pues voy a compartir una palabra que me han dejado clave, que es la palabra regar, y es de lo que tengo que hablar hoy. Bueno, vamos a hacer una oración primero, ¿vale? Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos aquí por medio de las redes. Gracias porque tu palabra nos instruye, nos edifica. Gracias porque siempre es un privilegio hablar de ti. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que vamos a pasar juntos, a poder experimentar tu agua sobre nuestro corazón. Y lo más importante, Señor, tu sangre, los beneficios de tu sangre sobre nosotros. En el nombre de Jesús, puedes decir un amén, si tú quieres. Bueno, en el momento que me han dicho que tengo que hablar sobre la palabra regar, yo de pequeño, cuando iba, mi madre me decía, vete a dar una vuelta, y yo me daba una vuelta. Había dos momentos en la vida donde los recuerdo hoy, a mis 44 años, los recuerdo como si fuera, vamos, un momento grabado en mi mente, ¿no? Y uno de ellos es cuando por las mañanas salía con la bici y veía los aspersores regar los campos de césped, y ese olor al caer el agua. No sé si lo habéis visto, como los jardineros ponen esas piececitas metálicas que empiezan a hacer... Algunos dirán, este hombre, ¿qué está diciendo? Pero otros entenderán que ese es un aspersor que echaba agua, y es cuando caía el agua y ese olor. Yo de pequeñajo me paraba con la bici y podía experimentar ese olor, esa vista, los céspedes, los campos. Me encantaba. También me gustaba mucho en la noche, porque eran dos momentos donde el agua caía, donde los jardineros ya recogían las mangueras, recogían todos los cacharrujos de pues, todos los campos, ¿no? Pero sí que era un momento también que me gustaba, porque eran dos momentos de riego, la noche y la mañana, o la mañana y la noche. Entonces, hay una palabra que tenemos ahí encima de la mesa que vamos a hablar, y es regar. En el sentido bíblico, regar es agua disponible, ¿vale? Y es uno de los primeros puntos que voy a hablaros, sobre cómo alcanzar ese agua disponible que tiene Dios para ti. Y dos, dice cantidad de sangre que nutre nuestros órganos. Wow, o sea que la sangre que tenemos riega nuestro corazón, pues pasa por nuestro corazón, es impulsada de nuevo y tiene que llegar a lo más profundo de nosotros y a lo más exterior. De hecho, cuando pasamos vergüenza o nervios, como yo estoy ahora nervioso compartiendo con vosotros, pues lo que me pasa es que la sangre llega a mis pómulos y los pone rojitos. Entonces, es necesario que nuestro cuerpo alcance esa sangre impulsada por el corazón. Pues así es el segundo punto que te quiero hablar hoy, y es cómo no debemos de dejar que la sangre de Cristo nos alcance, ¿no? Y sus beneficios. Bueno, pues como es muy rápido esto, quiero entrar en el primer punto, que es no dejar de alcanzar el agua de Dios. ¿Y cómo dejamos de alcanzar el agua de Dios? ¿O cómo alcanzamos el agua de Dios? Pues en el segundo libro de la ley, que es Deuteronomio, que es su significado... Perdón. Ay, estas toses con el tema de la enfermedad esta que estamos pasando todos, de los microbios. Bueno, pues Deuteronomio 11:13 dice esto. Dice, si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, versículo 14, Él mandará lluvias propias de cada estación. Qué curioso, ¿no? Hay un agua establecida para la tierra, ¿no?
en cada temporada, ¿no? Pues en invierno, en verano, en otoño, en primavera. Bueno, y de hecho dice que mandará lluvias tempranas y las lluvias tardías. No vamos a entrar ahora mismo en este tema, pero sí que es importante el saber que hay un agua preparada para la tierra. Y dice, para que puedas juntar las cosechas de los granos del vino y del aceite de la oliva. O sea, que de alguna manera necesitamos ese agua, aunque trabajemos, ese agua del cielo que cae naturalmente, para que nuestras cosechas, nuestro trabajo, todo pues haya un fruto, ¿no? Que de hecho después en el siguiente vídeo se hablará sobre el crecimiento. Sería un buen texto. Dice, Él mandará lluvias, el 14, y el 15 dice, y te daré buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Claro, y dices tú, vale, ¿a dónde llegamos? Llegamos que cuando andamos bajo el consejo de la palabra de Dios, dejamos que Dios nos alcance con un agua de bendición. Dios quiere bendecir tu vida. A veces no alcanzamos esa bendición, como dice el versículo 16. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se desvía a otros lugares. Por eso dice en el último versículo que te voy a leer de Deuteronomio, que es, pero ten cuidado de no alcanzar esa agua. ¿Y cómo no lo alcanzamos? Pues cuando nuestro corazón es engañado, dice Deuteronomio, y entonces te alejes del Señor. A ellos en ese momento les dijo, y rindas cultos a otras cosas, a otros dioses. Cuando nosotros en nuestra vida hacemos planes que no tienen que ver con el reino de Dios, que no tienen que ver con una vida que agrade a Dios, cuando nos hace más ilusión vivir para nosotros que para lo que Jesús estableció o Dios estableció, dejamos de recibir esa bendición. Dejamos de ver cómo el crecimiento de la vida de Dios en nosotros lo dejamos de ver esos beneficios, ¿no?, del agua de Dios. El agua es vida, el agua es alegría, gozo. Y no hay mayor gozo, por ejemplo, en un matrimonio que se casa, que ver un proyecto en común, ¿no? Ahora que nosotros en la iglesia estamos viendo como cantidad de noviazgos están empezando, hay una alegría, un gozo, un enamoramiento. Todo eso proviene de estar bajo el consejo, bajo la instrucción de la palabra de Dios. Por eso dice en Deuteronomio, obedece mis mandatos, mis estatutos, obedece. No, el obedecer para nosotros es algo como un poco fuerte, ¿no? Pero no hay mejor cosa para el ser humano que es obedecer los principios y la ley de Dios. Bueno, alcanza ese agua y bajo ese consejo que te estoy dando, si quieres alcanzar el agua de Dios, permanece bajo su consejo, ¿no? Como le dijo al pueblo y Jesús nos dice hoy, ¿no? No lo habla muy claro, ¿no? Pero ahora quiero entrar a hablar de Jesús, porque regar, hay una parte de regar que es la que te estaba hablando antes, sobre el aspecto de cómo la sangre llega a los pulmones y riega todos nuestros órganos. Pues así tiene que regar la sangre de Cristo en nuestra vida, o no dejar de tener ese beneficio de la sangre de Jesús sobre nosotros. Entonces, a veces olvidamos esos beneficios. A veces el caminar en la vida cristiana, para muchos que ya conocen o que están en las iglesias, porque no hay mejor cosa que ver a una persona que recibe por primera vez ese beneficio de la sangre, donde se siente perdonado, Él limpia tus pecados, la sangre te limpia de todo. Pero a veces nosotros que andamos en la iglesia vamos andando y nos vamos olvidando de esos beneficios y vamos adquiriendo legalismos rarísimos, vamos adquiriendo formas rarísimas, porque no hay nada mejor que mantenerse bajo ese riego, bajo ese alcance de la sangre de Cristo. Igual que poníamos el ejemplo de cómo la sangre alcanza a los órganos del cuerpo, cómo debe de alcanzarnos la sangre de Jesús a nosotros. Y quiero recordarte algo que ya lo sabréis muchos de vosotros, y es el asunto de Hebreos 12:24, dice, y Jesús es el mediador del nuevo pacto, dice, y la sangre rociada, que habla mejor de la sangre de Abel, es la sangre, porque estaba hablando de Caín y Abel, es esa sangre que es esa historia de Abel y Caín, de Caín y Abel, ¿no? Como esa sangre que cayó en el suelo porque Caín mató a Abel, y es un buen ejemplo cómo nosotros podemos dejar de alcanzar el beneficio de la sangre.
Y una de las cosas que quiero matizar en esta mañana, no por hacer un estudio o en la tarde o en la noche, donde nos estoy viendo ahora en la franja horaria, en el mundo entero, porque esto de las redes lo pueden ver a cualquier hora, yo quiero hacerte en este momento cómo la sangre de Abel habla mejor que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque lo que ocurrió en la cruz, esa injusticia, nos ha hecho justos. Pero lo curioso de esa sangre es que tiene otra parte, y es la parte de la injusticia. Cuando nosotros somos injustos con nuestros hermanos, cuando nosotros somos envidiosos con nuestros hermanos, nace ese espíritu de Caín que mata a Abel. Y sabes, no hay peor proyecto, no hay mejor proyecto que seguir a Cristo, y no hay peor proyecto que empezar con la envidia, con las comparaciones. Nos alejamos, igual que cuando Dios nos habla y no obedecemos bajo el consejo, nos alejamos de ese agua. Nuestros comportamientos, como por ejemplo en Mateo, que nos habla sobre el perdón, nuestros comportamientos a veces de no perdonar, de esa falta de flexibilidad, nos hacen no alcanzar el perdón. Y la primera cosa que debemos de recordar es que si la sangre nos perdonó y nos limpió, hoy en los días de ayuno, pues que dejemos que esa sangre nos alcance y que podamos perdonar, que podamos ver cómo la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, que no andemos bajo una injusticia porque hemos sido hechizados, fíjate lo que te puedo decir, o alcanzados bajo ese espíritu legalista que todos tenemos, sino que hoy podamos hacer una reflexión terminando, ¿no? esta palabra clave de regar, decidiendo hacer el bien cuidadosamente, el cuidarnos los unos a los otros. De hecho, obedezcamos lo que a la Iglesia Dios nos está revelando sobre el tema de la gracia. Cuídense los unos a los otros de no dejar de que sea alcanzada la sangre en nosotros, esa gracia, ese regalo inmerecido. Entonces, recuerda estas dos cosas claves sobre la palabra regar. Necesitamos ser regados bajo la provisión del agua de Dios, bajo su consejo, y no dejemos de alcanzar esa preciosa sangre, como igual que riega la sangre de los órganos del cuerpo, no dejemos de alcanzar esa preciosa sangre que hace 2000 años nuestro Señor Jesús derramó en esa cruz, para que nuestra fe esté anclada en los beneficios de ese día donde hoy tú y yo podemos disfrutar de ser perdonados. Que alcancen esa gracia las generaciones, sobre todo porque en el fondo en estos días de ayuno son buenos momentos, porque nuestro corazón está más sensible cuando matamos los ruidos del exterior y también el idioma de la carne, ¿no? Porque cuando la carne tiene hambre, la carne quiere hablar, nuestra carne pues nos genera una serie de sentimientos. Cuando esos sentimientos son aplastados por el consejo de la palabra y su agua y por la sangre de Jesús, pues podemos ver cómo Dios hace maravillas. Y yo sé que en este tiempo Dios está haciendo maravillas, aunque son muy pequeñas, pero luego después serán muy grandes. Y nuestros hijos puedan decir, nuestros amigos, Dios está con ustedes o con vosotros. Esa es nuestra mayor alegría en nuestros días, que Dios esté con nosotros en nuestros días de ayuno, experimentando ese riego de parte de Dios para nosotros. Dios te bendiga.